Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, es viernes 1 de abril, son las 4 de la tarde, hora de dar comienzo a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. En Puerto Rico ha habido recientemente amplia cobertura de las protestas por construcciones en zonas marítimo-terrestres que ha puesto en la mirilla la otorgación de permisos para construir en nuestras costas. Es que nuestro país no ha aprendido la lección ante la devastación causada por el huracán María a casas construidas en zonas inundables. Cada vez más urge tomar acción ante la crisis ambiental, la erosión de las costas, la aprobación de permisos ilegales para la construcción de proyectos en las playas y el impacto que esto tiene en los recursos ambientales de la isla y del mundo. Este tema es precisamente materia de análisis hoy, porque ya comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Bienvenidos amigos y amigas, como cada semana les saluda el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, dándoles la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel. Esta tarde está con nosotros el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Josian, Lisa y los queridos radioescuchas y los televidentes. Y está con nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, licenciado José Frontera, doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Encantada de estar aquí acompañándolos a ustedes, los radioescuchas, que nos siguen semana tras semana. Como escuchábamos en los titulares, parece que las lecciones aprendidas de María y de los terremotos no han sido suficientes en la memoria y en la conciencia de algunas personas con relación al uso de nuestros recursos ambientales, particularmente de la zona marítimo-terrestre. Tampoco parecen haber sido suficientes las protestas que estuvimos viendo en el área de Rincón relacionados a la ampliación de la construcción de un condominio en esa zona, así como lo que hemos visto en Humacao y en otras áreas de la isla. Precisamente esta semana hemos visto todo lo acontecido en torno al proyecto de Salinas y todavía más reciente, a mediados de semana, supimos de la venta de varias cuerdas de terreno, dos parcelas de 10 cuerdas de terreno en la zona del bosque seco, aledaña al bosque seco de Guánica, en la zona de Bahía Ballenas en Guánica. Partimos de la premisa que no solamente es un problema de impacto ambiental extraordinario, de riesgo para nuestras costas, del uso y disfrute adecuado de nuestros recursos naturales, de la conservación del medio ambiente y de zonas que son además anidaje y espacios de crecimiento de especies endémicas, algunas de ellas en peligro de extinción, sino además de que la zona marítimo terrestre está protegida constitucionalmente, no solamente por ley, sino también en función de nuestra Constitución y el elemento público de las playas. Y pareciera que a mucha gente estos elementos le pasan desapercibidos o que el inmediatismo de la obtención de beneficio de alguna manera político o económico estuviera por encima de cualquier otro criterio decisional y que poco a poco pareciera que el país se vende en parcelas al mejor postor. Sobre eso el Papa Francisco en Laudato Si y la doctrina social de la Iglesia en el tema del bien común siempre ha tenido muchísimos elementos de discusión y que decir, y sobre eso estaremos hablando en el panel de esta tarde en Actualidad Pública. Presidente. Muchas gracias, Josian. Realmente este tema que estamos discutiendo en el programa de hoy
Es un asunto que lleva años en Puerto Rico y por ahí ese es mi primer planteamiento. No es un asunto reciente, no es un asunto del 2022, no es un asunto del 2020. Cuando hacemos una búsqueda de los estudios, las protestas, los señalamientos que se han hecho en los pasados años, vemos un alto grado de impunidad con respecto a el daño que se le ha hecho a nuestros ambientes, los humedales, las costas, nuestros bosques. Y lo voy a ilustrar en mis intervenciones con varios ejemplos. El primero, estamos hablando del 2013, 9 años atrás. La coalición Pro Bosque Seco, Ventana Berraco, denunció la tala de cerca de 200,000 árboles en Montebarinas, en Guayanilla. Yo no sé si el público escuchó el número, 200,000 árboles. Piensen por un momento el impacto que tuvo en el ambiente esa tala. Entonces uno tiene que hacerse preguntas. ¿Quién era responsable de haber talado esos 200,000 árboles? Segundo, ¿quién era el responsable de detener ese tipo de tala? ¿Quién era el responsable de alertar el daño a los cuerpos de agua, el daño a los bosques, el daño a la flora y el daño a la fauna de haber talado 200,000 árboles? ¿Y dónde ocurrió esto? Como dije, en el Monte Barinas de Guayanilla, una zona de la costa suroeste de Puerto Rico, de alto valor ecológico del bosque seco subtropical, que alberga vegetación y fauna autóctonas, ahora amenazadas al haber talado 200,000 árboles. ¿Cuál ha sido el impacto de esa tala de 200,000 árboles en el 2013, 9 años atrás? Pasados estos 9 años, ¿qué ha ocurrido? Nada, talaron los árboles y nada ocurrió. No se señalaron los culpables, no se pidió restitución por siembra de nuevos árboles. Pero, ¿qué causó esa tala? Deforestación, destrucción de yacimientos arqueológicos, cuevas, humedales, fragmentación del bosque y erosión del terreno en la zona del Carso Sur. Entonces, ese primer punto es altamente importante y voy a estar mencionando otros ejemplos de daños que están ocurriendo actualmente. 9 años después, están ocurriendo en Puerto Rico, en humedales, en la costa, en la zona marítimo terrestre, en los cuerpos de agua. Escuchando al presidente, ¿verdad? Trayéndonos esta situación real, actual, de hace unos años atrás, que se repite. Recordaba el punto 32 de la Laudato Si del Papa Francisco, ¿verdad? Esa encíclica que nos impactó tanto, pero que tan actual se mantiene para el mundo entero y para Puerto Rico. Y da un poco la clave de la razón por la cual, sin consideración alguna, nos damos a la tarea de destruir nuestros recursos naturales. Dice, los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no solo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún problema ambiental. O sea, estas declaraciones
de nuestro Departamento de Recursos Naturales, de reservas naturales, ¿verdad? Lugares en la isla que hay que proteger, no son caprichos, ¿verdad? Miran hacia el futuro, hacia el bien común de la misma población puertorriqueña. Y el Papa dice, o sea, denuncia esa forma inmediatista de entender la economía y la actividad comercial y productiva. O sea, puede ser un antojo, ¿verdad?, que quiero construir aquí, ¿verdad?, donde me dé la gana porque me gusta la vista, qué sé yo, sin otras consideraciones, o el lucro fácil, ¿verdad?, inmediato de corporaciones, ¿verdad?, que entonces buscan estos grandes desarrollos urbanos sin tener en cuenta el perjuicio para bueno, las especies, pero también para la misma población. Después del huracán María, aquí invitamos a la universidad varias veces al doctor José Molinelli, ¿verdad?, y que bueno, se le ha dado amplia cobertura en los medios de comunicación, ya todos conocemos al geomorfólogo tan prestigioso de nuestra isla, y alertaba sobre cómo muchos de los daños que causó María fue en lugares donde se había construido en zonas inundables, ¿verdad? Decía que hay mucha construcción en zona inundable, quizás con permisos ilegales que se les ha otorgado a esas corporaciones, a esas personas para construir, y cómo tuvieron efectos devastadores, ¿verdad?, para quienes allí vivían, y que habría que reubicar a las personas, o sea que no valía decir, bueno, pues se reconstruye ahí mismo donde estabas, ¿verdad?, si realmente no tenía que haber estado ahí en un principio, ¿verdad?, esa construcción. Escuchamos desastres gracias a las inundaciones por haber construido sobre cauces de ríos, ¿verdad?, que la naturaleza siempre vuelve a su origen, ¿verdad? Pues sí, son desgracias dignas de compasión, pero se puede prevenir, se puede prever con algo más de racionalidad a la hora de planificación urbana. Es interesante lo que plantea Lisa. En el caso que estaba hablando de estos 200.000 árboles que fueron talados, voy a precisar los siguientes elementos. Estos fueron talados en una propiedad privada. Entonces aquí viene la discusión de si se talan 200.000 árboles en una propiedad privada, ¿quién es el responsable? O sea, el dueño de un terreno privado puede disponer de los 200.000 árboles. Eso es lo primero. Lo segundo, en ese caso, ¿por qué talaron los árboles? Bueno, la defensa del dueño de la propiedad era que allí se iba a construir un parque de energía renovable con paneles. Por lo tanto, empezaron por destruir los 200.000 árboles y aquí vamos a proponer establecer este parque de energía renovable que va a ser de beneficio para el país. Pero la realidad es que no lo desarrollaron. No desarrollaron el proyecto, que como quiera, yo personalmente pienso que no debieron haber talado los árboles para establecer el parque de energía renovable y hacerlo en otro lugar. Pero la tragedia es que los talaron y no se hizo el proyecto de energía renovable. ¿Y cuántos casos así tenemos en Puerto Rico? Yo recuerdo que Lisa hacía referencia a las expresiones de Molinelli, pero recuerdo que después del huracán, el padre Jorge Ferrer, director de nuestra escuela de teología, publicó un artículo sobre las consecuencias del huracán, y una de las expresiones que usaba es que debíamos de dejar de referirnos a un desastre natural cuando realmente de lo que se trataba era de un desastre humano. Exactamente. Y él lo explicaba de la siguiente manera, ¿verdad? Y es lo que recuerdo de su columna. Pero él decía, mira, es natural que haya huracanes, es natural que los huracanes afecten construcciones, que afecten la flora, la fauna, eso es perfectamente natural. Lo que no es natural son las consecuencias de ese evento provocadas por la falta de planificación o la mala planificación
por el exceso de la construcción y, como mencionaba Lisa ahorita, en dónde se hacen ciertos proyectos y ciertas cosas. No olvidemos el condominio de Rincón, no del que hablábamos al principio del programa, sino del que luego se cayó, porque el mar había socavado su cimiento y con la oleada ciclónica se vio afectado. Lo mismo que pasó en muchísimos lugares en la costa suroeste del país y al norte, cada vez que vemos la marejada ciclónica que viene cada cierto tiempo a la costa norte del país y vemos los paseos tablados y los paseos costeros que vuelven y los construyen en el mismo sitio y viene la próxima marejada y se los lleva otra vez. O sea, esa falta de conciencia de las consecuencias ambientales de las cosas. Y más aún cuando luego uno descubre que los reglamentos utilizados para dar los permisos resulta que fueron aprobados ilegalmente y que por lo tanto todos los permisos concedidos bajo ese reglamento son también ilegales y por tanto nulos e inválidos, como pasó en el caso de Rincón, o cuando hay dudas incluso de cómo se obtuvieron los permisos, como hemos visto con el humedal de Salinas en estos días, donde de momento nadie sabe nada y hay un proyecto allí que ha destruido cientos de cueras de terreno donde ya hay construcción, o sea que nadie puede decir, yo no lo sabía, pero pues, y dónde estaban y para dónde estaban mirando, ¿no? Y como mencionaba el ejemplo ahorita del bosque seco que ha surgido esta semana. Traigo la preocupación de que ha sido central a la discusión del país en el último año todo este tema y sigue siendo un tema ausente en el discurso oficial del país. Del año 91 al 2002, yo codirigí el Centro Hemisférico de Cooperación e Investigación en Educación en Ingeniería y Ciencia Aplicada en el Colegio de Mayagüez. Tuve 11 años allí, una experiencia personal y profesional que fue realmente extraordinaria. Pues COEMIS, que es el acrónimo de este centro, en septiembre de este año pasado, en el 2021, hizo un foro sobre el impacto del cambio climático en las costas. E invitaron a una persona que ha venido por nuestra universidad ya varias veces, ya conocido en nuestra universidad, el profesor Ruperto Chaparro, que es el director del programa Sea Grant en el Colegio de Mayagüez. Y él dirigió su atención a discutir desde su experiencia el impacto que está teniendo en las costas a las construcciones. Y voy a citar a Ruperto Chaparro en septiembre del 2021 sobre este tema. Y cito, el mundo está en constante cambio y Puerto Rico es especialmente vulnerable a todo lo que ocurrirá de aquí en adelante. Uno de los retos que estamos enfrentando es que nosotros, a pesar de ser un archipiélago, hemos vivido dándole la espalda al mar y pensando que podemos hacer lo que nos plazca con los recursos marinos y costeros sin consecuencias. Y me detengo por un momento porque ese planteamiento del profesor Chaparro es fundamental. Cuando nosotros vemos todos estos casos que hemos estado discutiendo y que seguiremos discutiendo en el programa de hoy, lo que está en el trasfondo es que las personas piensan que podemos hacer lo que nos plazca con los recursos marinos, que los recursos marinos y costeros son como propiedad privada, que no lo son. Cuando uno va a muchas ciudades importantes en el mundo, se da cuenta que se prohíben las construcciones frente al mar. Si uno va a Cuba, en el gran malecón de La Habana, todas las construcciones están al otro lado de la carretera. No, Miami. ¿Ah? Miami, en Florida. Miami, en Río de Janeiro. O sea, los países reconocen que el mar, las playas, las costas son bienes públicos, no son bienes privados. Sigue diciendo Ruperto, la naturaleza, lo decía Lisa hace un momento atrás, la naturaleza se está dedicando a demostrar lo equivocado que estamos. La naturaleza está
reclamando lo que forma parte de la naturaleza. Entonces dice Chaparro lo siguiente: la isla también enfrenta un serio problema de construcción desmedida en humedales, manglares y costas, que al combinarse con alzas en el nivel del mar por la erosión costera afectan seriamente a la calidad de vida de los habitantes en estas áreas. Este video que se ha vuelto viral, de todas estas construcciones y rellenos que se han hecho en un humedal en el sur de Puerto Rico, ilustran esto que estamos hablando. ¿Cómo es posible que se hayan hecho caminos, que se hayan rellenado humedales, que se hayan construido viviendas, que le hayan puesto electricidad, que le hayan puesto agua? En este video vemos que en una casa pusieron un hidrante. ¿Quién pone los hidrantes en este país? Entonces volvemos al tema de la impunidad, que es un tema central en esto que estamos discutiendo hoy. Y que el 182 de los datos sí va directo a ese punto. y lo cito porque el Papa lo expresa de la mejor manera posible. La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes. Procesos políticos transparentes. Y eso incluye los procesos de permiso. El proceso político es transparente y sujetos al diálogo. Pero insiste el Papa, mientras donde hay corrupción, la corrupción esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores y suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente. Yo me preguntaba en toda esta discusión y después de haber visto el video que se ha vuelto viral sobre el daño a este humedal, ¿cómo es que no aparece en uno de los periódicos de mayor, o los periódicos de mayor circulación del país, la lista de las propiedades con los dueños? Nosotros aquí tuvimos la experiencia del 2019 con el famoso chat, que cuando las personas vieron quiénes eran y qué dijeron, se enojaron. ¿Cómo es que no aparece esa lista? Y en el edificio de Rincón lo vimos también. Claro. Pero por el otro lado, en Rincón, cuando llegaron las protestas, la policía no dudó en intervenir para sacarlos de allí, pero de momento como que hay silencio. Bueno, yo me imagino qué pasaría si en una página central de los periódicos nuestros apareciera tal propiedad, este es el dueño, y al lado, ¿quiénes firmaron los permisos de construcción, de energía eléctrica, de acueducto y de un hidrante? ¿Quiénes firmaron eso? Porque son tan cómplices como los que hicieron el daño ecológico. Tenemos que ir a la pausa, pero el tema, como ustedes ven, va increciendo. Ya regresamos, esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos comentando y conversando en el panel de hoy sobre las noticias que hemos estado viendo estas pasadas semanas sobre los peligros que acechan a nuestra zona marítimo terrestre, los proyectos que se están realizando o los que se encaminan a realizar y el impacto que estos podrían tener no solamente hacia el futuro, sino por las circunstancias y hechos que ya hemos visto y experimentado en estos últimos años, sobre todo después del huracán María y en la zona suroeste de los terremotos. Pareciera que eso ya como que no fuera preocupación de nadie ante los proyectos y las cosas que estamos viendo. Yo quisiera comenzar esta segunda parte citando unos números de los datos sí, y puede que suene un poco extenso, pero creo que están en la base de lo que estamos dialogando, que son los números 183 y 183 al 185.
y el Papa insiste, un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo o de cualquier política, plan o programa a desarrollarse. Esto después no puede ser. Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión económica o política, que es precisamente la gran crítica que surge en el país. Tiene que ser interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión económica o política. Debe conectarse con el análisis de las condiciones de trabajo y de los posibles efectos en la salud física y mental de las personas, en la economía local, en la seguridad. Los resultados económicos podrán así deducirse de manera más realista, teniendo en cuenta los escenarios posibles y eventualmente previendo la necesidad de una inversión mayor para resolver efectos indeseables que puedan ser corregidos. Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales que pueden aportar diferentes perspectivas, soluciones y alternativas. Pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato. Hay que dejar de pensar en intervenciones sobre el ambiente para dar lugar a políticas pensadas y discutidas por todas las partes interesadas. La participación, que es uno de los principios fundamentales de la doctrina social, requiere que todos sean adecuadamente informados de los diversos aspectos, de los diferentes riesgos y posibilidades, y no se reduce a la decisión inicial sobre un proyecto, sino que implica también acciones de seguimiento o monitorización constante. Hace falta sinceridad y verdad en las discusiones científicas y políticas sin reducirse a considerar qué está permitido o no por la legislación. Por eso insiste el Papa que cuando aparecen eventuales riesgos para el ambiente, las decisiones tienen que estar basadas en una comparación entre riesgos y beneficios. Lo que el doctor Colón, que lamentablemente no puede estar con nosotros hoy, siempre habla, ¿verdad?, de esos costos de oportunidad, de esas cosas que parecen no estar ahí. Y esto vale, sobre todo, si un proyecto puede producir un incremento de utilización de recursos naturales, de emisiones o vertidos, de generación de residuos, o una modificación significativa en el paisaje, en el hábitat de especies protegidas o en un espacio público. En toda discusión acerca de un emprendimiento, una serie de preguntas deberían plantearse en orden a discernir si aportará un verdadero desarrollo integral. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga y cómo lo hará? En este examen hay cuestiones que deben tener prioridad. Por ejemplo, el agua como recurso indispensable y como derecho fundamental que condiciona el ejercicio de otros derechos humanos. Si esas cosas no están presentes, hay, como decía al final de la sección anterior del programa, un serio problema de transparencia, un serio problema de gobernabilidad y en el fondo una duda real sobre los procesos que se están siguiendo para lograr estos proyectos y estos desarrollos. Es posible que nuestra radioaudiencia y teleaudiencia se estará preguntando, ¿y este tema ha ido aumentando o está estable? ¿Cómo estamos en este tema de las construcciones con posible impacto al ambiente? Bueno, pues el Centro de Periodismo Investigativo, ahora recientemente en enero 31 de este año, del 2022, publicó una noticia que contesta a esa pregunta que probablemente ustedes tienen. Y el título que le pusieron a la noticia fue: Puerto Rico vive una acelerada aprobación de permisos de construcción en la costa. Vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir, porque pienso que esto nos puede llevar a identificar a quienes habría que pedirle contestaciones a estos datos.
Vuelvo a repetir, Puerto Rico vive una acelerada aprobación de permisos de construcción en la costa. Voy a leer una reseña que publicó Víctor Rodríguez Velázquez del Centro de Periodismo Investigativo. Cito: lejos de reducir el ritmo de construcción en las costas de Puerto Rico para afrontar el cambio climático, como han solicitado los expertos, el gobierno pisó el acelerador para aprobar permisos de construcción en los litorales. Durante el primer año de la gobernación, ya entrados en la pandemia, la concesión de permisos de construcción en las costas aumentó, escuchen, 29% en comparación con el 2020, según datos de la Oficina de Gerencia de Permisos. En total, los permisos de construcción otorgados para proyectos en las costas de Puerto Rico aumentaron, escuchen, en total, los permisos de construcción otorgados para proyectos en las costas de Puerto Rico aumentaron 239% al comparar los permisos concedidos en el 2015 con los aprobados en el 2021. Según la Oficina de Gerencia y Presupuesto, solo se tienen datos digitales desde mediados del 2014 al presente. De los 20.048 permisos de construcción aprobados durante ese periodo de 7 años, 65% fueron para algunos de los 44 pueblos costeros, perdón, en los que algunas obras están cerca de la zona costera y otras más retiradas. Aunque durante los pasados 7 años, los permisos de construcción a pueblos del litoral han sobrepasado el 60% respecto al universo de estos trámites anuales aprobados, tanto en el 2020 como en el 2021, la cifra se ubicó en el punto más alto con 68%. Entonces se preguntarán los radioescuchas y los que nos están viendo por las redes sociales, ¿y qué tipo de construcción son las que están aprobando? El Centro de Periodismo Investigativo lo señaló. Las construcciones que se han autorizado en las costas son en su mayoría hoteles, residencias o negocios, muchos de ellos en la zona marítimo terrestre. Muy pocas van dirigidas a atender los efectos del aumento del nivel del mar, la erosión costera o mitigar inundaciones y proteger comunidades vulnerables con pilotes hidráulicos, etc. En los municipios costeros se ubica el 60% de los 3.2 millones de residentes de Puerto Rico. Así que en esa zona costera, donde está la población residente de Puerto Rico, se están construyendo proyectos que van a afectar gravemente nuestras costas. Al escuchar la cita de Laudato Si, que nos trajo a colación el licenciado Frontera, pensaba que sí, se ve que es un problema en otros países también. El Papa ve el mundo desde Roma y también pues desde lo que le informan sus asesores, los obispos del mundo entero. Pues se ve que también se exige muchas veces para una construcción en un lugar una evaluación ambiental, ¿verdad? Como en Puerto Rico, que se exige esa evaluación de impacto ambiental de esa construcción. Sin embargo, advierte el Papa que a veces la decisión ya está tomada, los permisos están prácticamente del otro lado, ¿verdad?, otorgados, pero mandan a hacer la evaluación ambiental como un mero formalismo, que es lo que él describe en ese punto, ¿verdad? Y es algo que pasa aquí también, ¿verdad? No hay un verdadero interés de conocer objetivamente los resultados de esa evaluación, o se pueden manipular también los estudios para justificar el fin, ¿verdad?, que se quiere, que es construir a como dé lugar. Y voy a ir un poco
al principio del programa, a la primera intervención del presidente, que mencionó esta propiedad privada en el que se talaron 200.000 árboles en Guayanilla, ¿verdad? Que, claro, aquí entra en discusión ese derecho natural a la propiedad privada que también está defendido constitucionalmente. Sin embargo, como la doctrina social de la Iglesia ha insistido, sin negar ese derecho a la propiedad privada, es un principio, la doctrina social de la Iglesia, el destino universal de los bienes, ¿verdad? O sea, originalmente Dios creó al hombre y a la mujer para ser administradores de la tierra, no dueños, que es algo que también viene a recordarnos el Papa Francisco en la Laudato Si. Y originalmente los bienes eran de todos, ¿verdad? Luego, pues sí, obviamente es necesario pues cada uno tener esa propiedad privada para construir su casa, etcétera, pero no puede ser a costa de la convivencia, ¿verdad? A la que está llamado el ser humano con el resto de la tierra, con el resto de las especies, ¿verdad? El Papa en el punto 35, ¿verdad?, de Laudato Si, habla de esas construcciones a la luz de ese destino universal de los bienes. Dice, las carreteras, los nuevos cultivos, los alambrados, los embalses y otras construcciones, ¿verdad?, también privadas, van tomando posesión de los hábitats y a veces los fragmentan de tal manera que las poblaciones de animales ya no pueden migrar ni desplazarse libremente. De modo que algunas especies entran en riesgo de extinción. Existen alternativas que al menos mitigan el impacto de estas obras, como la creación de corredores biológicos, que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Pero en pocos países se advierte este cuidado y esta previsión, ¿verdad? Estaban hablando sobre cómo no suele ser prioridad en el país, tampoco en el presupuesto, ¿verdad?, que es donde se ve dónde están las prioridades, los temas ambientales. Cuando se explotan comercialmente algunas especies, no siempre se estudia su forma de crecimiento para evitar su disminución excesiva con el consiguiente desequilibrio del ecosistema. Entonces, es importante tener una visión más holística, ¿verdad?, que incluya el beneficio de los ecosistemas a la hora de pensar en buscar alojamiento, hogar, carreteras, ¿verdad?, obra pública. Porque si no, de nuevo, como dijimos al principio, nos perjudicamos a nosotros mismos. Siguiendo la línea de lo que planteaba ahorita el presidente, hay un periódico digital que se llama Diario Libre, que publica una nota de EFE, de la agencia de noticias, el 30 de junio del año pasado, sobre la erosión costera en Puerto Rico. Dice, el 50% de las viviendas, y eso es un dato que provee el ingeniero Doel Muñiz a la agencia EFE, el 50% de las viviendas en Puerto Rico están construidas sin el correspondiente permiso de edificación emitido por un ingeniero civil o un arquitecto, lo que da idea de la magnitud de un problema que se agrava con el cambio climático cuando las marejadas invaden las costas y provocan daños en viviendas construidas en plena zona costera. En Puerto Rico hay muchas áreas con viviendas unifamiliares construidas de forma informal. Y la erosión ya ha alcanzado en algunos puntos el nivel severo, lo que significa pérdida de la zona marítimo terrestre de entre 2 y 4 metros al año. ¿Sí? Entre 2 y 4 menos al año, particularmente en la temporada de marejadas que va de noviembre a marzo, como planteamos ahorita. ¿Qué se hacía? Bueno, pues antes se hacían las dunas de arena. ¿Qué hemos permitido? La extracción de arena en las dunas de la zona costera. Se retiraron las dunas de Piñones, todas las de Loíza. Ustedes recordarán todo lo que pasó con el paseo costero en Loíza, en Isabela, en Aguadilla, en las últimas marejadas.
eliminación de muros de contención, algunos naturales y otros que habían sido establecidos a lo largo de los años. En el caso del municipio de Humacao, María provocó la pérdida de 30 metros de playa. Así que hay una situación urgente que está provocando la naturaleza, como decíamos ahorita, pero ¿cuál es el desastre que estamos provocando nosotros con el manejo de esa naturaleza, el manejo de los permisos y la extensión de proyectos y algunos con permisos y otros, como se señala aquí, al margen de la legalidad? Yo quisiera traer los rostros de algunas personas impactadas por esto que hemos estado hablando aquí. Licenciado Frontera vive en Mayagüez. Yo viví en Mayagüez por 37 años. Y desde el año 1950, fíjese lo que digo, 1950, 72 años atrás, la comunidad de Guanajibo Homes, que comprende 3 calles y cerca de 260 casas, ha sentido el impacto de esto que estamos hablando aquí por 72 años. Hoy en día allí 75 casas están vacías. Las personas se han ido. Para los vecinos del lugar, la pregunta es ¿cuándo me puedo ir de aquí? ¿Por qué? Porque esa urbanización está, por un lado, da al mar, por otro lado, da al Caño Corazones y por otro lado da a la desembocadura del río Guanajibo. Tú tienes 260 familias que se construyó en el año 1950 esta urbanización, que durante 72 años han estado condenadas, por así decir, a cada vez que hay un temporal, una gran lluvia, las calles se inundan, hay que sacar a las personas en lanchas o en botecitos, y las personas ustedes las ven encima de las casas. ¿Qué ha sucedido con esa comunidad? Allí están. ¿Qué se ha hecho para proteger sus vidas? Allí están. No se ha hecho nada. Y esa es una de las urbanizaciones. Al lado hay otra en una situación similar. Así que esto que estamos hablando aquí tiene nombre y apellido, tiene rostros, tiene historias de estas familias que cuando llega la época de las lluvias en el verano, cuando llega la época de los temporales, el corazón se le achica, porque la pregunta es, ¿volverá de nuevo a salirse el río? ¿Volverá de nuevo a entrar el agua del caño? ¿Perderemos de nuevo nuestras propiedades? O sea, ¿cuántas veces una familia puede pasar por esa experiencia y que no le impacte grandemente mental y espiritualmente? El doctor Molinelli en una de sus conferencias aquí en la universidad ya había mencionado que vino después del huracán María. Él ha hecho un mapa, ¿verdad?, de las zonas inundables de Puerto Rico y, por tanto, zonas donde no se debería de construir. ¿Verdad? Hablando del acontecimiento del desastre natural de María, que pudiéramos añadir en parte pues causado por errores humanos, sobre todo en la construcción, decía que hay una obligación del Estado de reubicar a las personas cuyas casas fueron destruidas por haber sido construida su casa en zonas inundables, ubicar a esas personas en alojamientos en lugares seguros. No decirle vuelva, nosotros nos encargamos, ¿verdad?, de darle préstamos o ayudas para hacer algún arreglito a la casa, pero vuelva a donde estaba, porque, como dice el presidente, es condenar a esa persona a una desgracia tras otra, ¿verdad? Que no tiene que pasar un huracán, pueden pasar lluvias que vienen pues tantas veces al año, ¿verdad? Sin avisar. Perdona, Melissa, ¿y cuánta gente se quedó sin poder recibir las ayudas de FEMA en María?
porque habían recibido ya esas ayudas cuando Georges y seguían viviendo en los mismos sitios con el mismo tipo de construcción, en las mismas circunstancias de riesgo. ¿Qué o sea, que no resolvió absolutamente nada. Nada. Entonces, pues sí, uno pudiera decir, bueno, pero eso sería una inversión enorme, ¿verdad?, para el gobierno. Pero de nuevo, ¿dónde están las prioridades? ¿Verdad? Porque luego, mayor inversión es tratar de resolver las situaciones de una forma superficial, ¿verdad?, de esas personas para que vuelvan a sufrir su desgracia y tengan que volver a ayudarla. Ya de una vez reubiquemos a esas personas, ¿verdad? Eduquemos también a la población para evitar esas informalidades en la construcción que mencionaba el licenciado Frontera. Aquí hemos hablado muchas veces de quién protege a los más desvalidos. Muchas veces hemos hablado aquí en este programa. Entonces, aquí, hoy, esta tarde, nos encontramos de frente a poblaciones que son realmente desvalidos. ¿Quién los defiende? El gobierno, el llamado a hacerlo. El gobierno y las comunidades aledañas a denunciar esta situación. Porque si el gobierno no los protege, ¿quién los va a proteger? ¿Estaríamos condenándolos al descarte? El Papa Francisco ha hablado extensamente de cómo a veces estructuralmente tenemos mecanismos para descartar a las personas. Y aquí tenemos un ejemplo, comunidades afectadas grandemente, descartadas porque los que tienen que atender esta situación no lo están haciendo. No, precisamente para concluir en esa misma línea de lo que planteas sobre el gobierno, vuelvo a citar al Papa y con esto nos tenemos que ir porque el tiempo apremia, pero voy al 197 que habla precisamente sobre el tipo de política que necesitamos frente a estos desafíos. Dice el Papa en el 197 de Laudato Si, necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis ambiental. Muchas veces la misma política es responsable de su propio descrédito por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas. Si el Estado no cumple su rol, algunos grupos económicos pueden aparecer como benefactores y detentar el poder real, sintiéndose autorizados a no cumplir ciertas normas, hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad organizada, trata de personas, narcotráfico y violencia muy difíciles de erradicar. Esta semana la prensa nos recordaba a Ángelo Millones y cómo por la falta de inacción del gobierno había tomado control de los residenciales y se había convertido en la gran figura del paternalismo sustituto del Estado. Papa no está hablando aquí de ejemplos en el vacío. Si la política no asume su rol, otros entrarán a través de estructuras de criminalidad organizada y eso incluye la corrupción. Y sigue diciendo el Papa, si la política no es capaz de romper una lógica perversa y también queda subsumida en esos discursos empobrecidos, seguiremos sin afrontar los grandes problemas de la humanidad. Una estrategia de cambio real exige repensar la totalidad de los procesos. Ya no basta con incluir consideraciones ecológicas superficiales mientras no se cuestione la lógica subyacente en la cultura actual. Una sana política debería ser capaz de asumir este desafío. Y si no lo es, los que están ahí no son los que tendrían que estar. Y el compromiso de Actualidad Pública es seguir denunciando situaciones como esta que atentan contra las poblaciones más vulnerables. Tenemos que llegar al final deseándole a todos un buen fin de semana e invitándolos a que la semana próxima vuelvan a estar con nosotros aquí en Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Recuerda que puedes volver a ver el programa a través de Huellas del Futuro y escucharlo en Spotify. Hasta la semana próxima. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.